Ave María Purísima. Bien, vuelvo a recordar lo que os dije ayer al comenzar la meditación de este tema último, el de los conflictos de Jesús. A nadie le gusta tener conflictos, salvo a personas enfermas, y Jesús no lo era. Al contrario, era un hombre pacífico y pacificador. Por lo tanto, él no buscaba los conflictos, no era un buscapleitos. Y repito, creo que a nadie le gusta. Todos tenemos el deseo y la necesidad de vivir en paz. Los conflictos son sufrimientos y además uno nunca sabe cómo va a salir de esos conflictos. Pero Jesús se caracterizó por seguir siempre su camino. No digo esa cosa un poquito simple, en este caso, de ser fiel a su conciencia, sino ser fiel a su misión, ser fiel a Dios, ser fiel a sí mismo, porque Él era Dios. Vino a hacer lo que tenía que hacer y lo hizo. Y al hacerlo, porque tenía que hacerlo, pues pisó algunos callos, y los pisados se revolvieron contra Él. Pisó callos de intereses económicos, pisó callos de tipo teológico religioso. Él vino a hacer lo que tenía que hacer. Y cuando había un conflicto, él no lo rehuía. O sea, él no era uno que decía, hombre, seguramente me habéis entendido mal, yo no quiero decir eso. No era alguien que se adaptaba a la opinión del que tenía delante y se adaptaba después a la opinión de otro, aunque tuviera que decir lo contrario de lo que decía. Él se mantenía en sus principios, y si eso suponía incomodidad para su interlocutor, o si eso suponía perder popularidad, o si eso suponía perder discípulos, incluso si eso suponía, como supuso, la muerte, él no se movió de la senda que tenía trazada. Era fiel a Dios, fiel por lo tanto a él mismo, porque él era Dios. Creo que esta es la primera lección al fijarnos en los conflictos de Jesús. Porque cuando tienes un conflicto con alguien, pues fácilmente te van a etiquetar de que tú eres el que quieres los líos, que eres una persona incómoda, que eres una persona incluso agresiva, que la culpa es tuya, ¿no? Sobre todo si con quien tienes el conflicto es con una autoridad, ¿eh? Después a lo mejor el tiempo hace que se vea todo y que esa autoridad quede por los suelos. Pero nunca han faltado, no solo en la Iglesia, sino en general, y nunca faltarán probablemente mientras el mundo sea mundo y tenga tanta fuerza el pecado, los aduladores que van a dar siempre la razón al que mandan y que van a estar siempre apoyando al vencedor, siempre. Pero no importa si ayer apoyaban a otro, con una gran facilidad se cambian de chaqueta. Es aquel chiste de un funcionario que le reprochaban, oiga, usted estaba ayer defendiendo esto y ahora defiende lo otro, y él contestaba diciendo, ¿y qué culpa tengo yo si cambian mis jefes? ¿No? O sea, a mí, yo no tengo principios, yo lo que tengo es que mantener mi puesto de trabajo. Incluso llega un momento en que ni siquiera se lo plantean desde la perspectiva del interés, sino que se engañan tanto a sí mismos que lo camuflan con cosas como la unidad, como la obediencia, bueno, os he hablado de la importancia extraordinaria de la unidad, pero también os he dicho no a cualquier costo, no al costo de traicionar la propia conciencia. Y vuelvo a repetir, Jesús no era un buscapleitos, pero cuando venían los problemas no los rehuía, y por eso murió en la cruz. Y eso a muchos de estos que siempre están con el que manda, sea el que manda, y que pasan rápidamente, rapidísimamente, pero vamos, en un abrir y cerrar de ojos, del totus tuus al no le conozco, bueno, pues a estos realmente Jesucristo les debe de costar mucho digerirlo, porque no son seguidores de Jesucristo, son seguidores del que manda.
Y si el que manda es seguidor de Jesucristo, pues bien, pero como una consecuencia, ese primero Cristo, que es lo que Jesús hace, primero Dios, eso hay muchos que no lo hacen. Es primero el que manda, sea lo que diga el que manda. Repito, me da igual, ¿qué culpa tengo yo si cambian mis jefes? O sea, a mí lo que me importa es estar con el que manda. Y es curioso que este tipo de personas saben colocarse divinamente, no divinamente, sino de otra manera habría que decir, porque no es divinamente, pero perfectamente saben colocarse con el nuevo que manda. Es impresionante cómo con el que manda están, cambia el que manda, están también, vuelve a cambiar, están también. Como decía aquel famoso torero, hay gente para todo, ¿verdad? Y hay gente que vale para eso, otros no valemos. A mí me consuela que Jesús tampoco valía. Bueno, es siempre un consuelo saber que el Señor se enfrentó con los problemas, no dio marcha atrás, y cuando le arrinconaban con un problema, él daba la cara e insistía todavía más. Vamos a ver si me da tiempo, confío en que sí, 2 y quizá, si puedo, hasta 3 de esos muchos conflictos que tuvo. El primero es el que le provoca lo que así se llama, lo que así le llamaban las malas compañías. He seleccionado en el libro, lo veréis, varios textos de Mateo, de Marcos y de Lucas sobre los conflictos que llevaban consigo los amigos o compañeros de Jesús. Si el incumplimiento de la ley del descanso en el sábado le causó a Jesús muchos problemas, aún más cayeron sobre sus espaldas los problemas por aceptar la compañía de gente que era tenida por indeseable en aquella sociedad, o al menos por la parte más puritana de la sociedad, representada por los escribas y fariseos, que con frecuencia eran los mismos. Entre los numerosísimos preceptos que había que cumplir para ser un buen judío observante de la ley, recordad ayer os dije que eran 631, estaba el de no contaminarse con el contacto con personas pecadoras. Los publicanos, que eran los cobradores de impuestos para los romanos, que además cobraban un extra para quedárselo ellos, y las prostitutas figuraban entre los más despreciables. El hecho de que Jesús no rehuyese su compañía era motivo de escándalo entre los fariseos, pero también entre algunos de sus propios discípulos, que se sentían incómodos con esa compañía y con las críticas que recibían por seguir a alguien que aceptaba a esas personas entre sus discípulos. Hay 2 evidentes que saltan a todo enseguida a la memoria, ¿no? San Mateo, recaudador de impuestos, y María Magdalena. Jesús no es alguien que busque problemas o que disfrute suscitando escándalos, pero tampoco es alguien que los rehúye cuando se trata de hacer el bien. La frase que mejor define esa actitud es la que recogen los evangelistas: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. El concepto que Jesús tiene de sí mismo, el Redentor del mundo, le lleva a intentar salvar al que está en pecado. La hermosa parábola de la oveja perdida o la del buen pastor. Incluso, aunque para lograrlo tenga que correr riesgos, simbolizados en su lucha contra el lobo que amenaza al rebaño. Por lo tanto, para Jesús era algo natural e incuestionable estar con todos. También estaba con los fariseos, también iba a comer a veces a sus casas. Porque también ellos, todos, eran pecadores que necesitaban salvación en el caso de los fariseos, aunque no lo supieran. Y si para eso tenía que soportar críticas, lo hacía sin titubear. Sin embargo, Jesús no iba con los pecadores para hacerse pecador o para bendecir el pecado del pecador, que es lo que algunos están queriendo decir ahora. Iba para salvar a la oveja perdida, para llamar a la conversión a los que estaban en pecado. No bendecía el pecado, sino que intentaba salvar al pecador conquistándole con su amor para que abandonara su situación de pecado. Hay 2 ejemplos muy claros del resultado de ese tipo de pastoral: Zaqueo y la mujer pillada en adulterio. San Lucas cuenta así la conversión de Zaqueo. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad.
Y había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo todos, no solo los fariseos, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraude a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. San Juan nos narra lo sucedido con la adúltera. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Algunos creen que cuando Jesús dice tampoco yo te condeno, está queriendo decir que no condena lo que ha hecho la mujer. No es eso. Ella estaba condenada a muerte. Era la muerte reservada para las adúlteras. Era una condena a muerte. Lo que él está diciendo es: yo no te condeno a muerte. Es decir, yo no quiero que te maten. Yo podría, porque estoy limpio de culpa. Pero yo no quiero que te maten, ¿no? Y para dejar claro, porque si fuera yo no condeno tu pecado, no habría dicho a continuación: vete y no peques más. Habría dicho simplemente: vete. Tampoco yo te condeno, vete. Y habría quedado la cosa en una cierta ambigüedad. Pero cuando dice no peques más, está diciendo que lo que ha hecho es un pecado. Ha condenado el pecado y por eso le dice que no lo haga más. Podía haber dicho vete, o incluso podía haber dicho vete y ten más prudencia, o sé más lista, o incluso no lo hagas más. Pero insiste: vete y no peques más. Esto que has hecho está mal y no lo debes de hacer. Pero yo no quiero que te maten. Este es Jesús, el que condena el pecado, pero no condena al pecador. Al pecador le da una nueva oportunidad, pero no bendice el pecado. El pecado es el pecado. Él no tiene miedo en acercarse a personas consideradas pecadoras, es decir, cualquiera de nosotros, pero no para decirnos: te quiero mucho, sigue adelante haciendo pecados, sino para decirnos: te quiero mucho y lucha por tu propio bien y por el de los demás, obviamente. Por tu propio bien lucha para no cometer más pecados. El amor de Jesús consiguió, al menos en el caso de Zaqueo, un cambio radical. No sabemos lo que pasó con la adúltera porque desaparece del relato bíblico. En el caso de la adúltera, el Señor expresa con toda claridad su condena del pecado, pero no su rechazo al pecador. Tampoco anda averiguando si la adúltera no parece que fuera una prostituta, pues de haberlo sido el Evangelio la habría llamado así, y probablemente no habría sido condenada, porque las prostitutas tenían un estatus de prostituta, tenían que ir vestidas de una forma especial, y todo el mundo lo sabía por la calle, todo el mundo sabía quién era, pero por ejercer su oficio no la mataban, entre otras cosas porque esos que las iban a matar iban a visitarlas por las noches.
Tampoco está averiguando si la adúltera lo era porque estaba enamorada de otro hombre debido a que su marido la maltrataba o a que se había casado a la fuerza y sin amor. Simplemente le dice que es un pecado y que no debe hacerlo más. No entra el Señor a decir, a ver, cuéntame, dime qué pasa. ¿Por qué has hecho esto? Está mal lo que has hecho, pero ¿por qué? Es que me casaron mis padres cuando tenía 10 años, mi marido es viejo, tiene un carácter terrible, me pega unas palizas que me deja deslomada. Y entonces Jesús, siendo un cura moderno de los de hoy, le habría dicho, hija, por Dios, es que, claro, es que bien que haces, bien que haces, porque tiene derecho a ser feliz. Tiene derecho a ser feliz. ¿Quién te va a quitar a ti la felicidad? Tú tienes derecho a ser feliz. Son las palabras de tantos curas hoy, ¿no? Tiene derecho a ser feliz. Lo que tienes que hacer, como esta sociedad es tan retrógrada, y dentro de los 1000 años esto no tendrá importancia. Pero ahora esta sociedad tan anticuada y tan retrógrada, pues lo que tienes que hacer es ser un poquito más que espabilada. Es decir, engáñale, no pasa nada, vamos, que yo te permito que le engañes. Y haces bien, que se lo merece. Pero que no te pillen, porque no voy a estar aquí todos los días para evitar que te apedreen. Entonces la próxima vez tú le engañas, no pasa nada, pero la próxima vez anda más lista. Seguramente esto es lo que habría dicho un sector amplio del clero de hoy, ¿no? Haciendo discernimiento, te digo, tú tienes derecho a ser feliz. Y como tienes derecho a ser feliz, no te puedes divorciar. ¿Cómo te vas a divorciar? A ver, en esta época te puedes divorciar, que el divorcio existe, pero tú eres mujer, no hombre, los que se divorciaban eran ellos. Y por otro lado, ¿de qué vas a vivir? ¿Vas a terminar en la calle de mala manera? ¿Como una prostituta? Pues no, tú mantienes tu estatus en tu casa y ándate con cuidado. A tu marido le engañas como puedas y haces lo que puedas, porque tienes derecho a ser feliz. Y si este con el que estás ahora pues no te termina de convencer, pues cógete otro, ¿no? Que tienes derecho a ser feliz. Este es nuestro discurso, vamos, el discurso de muchos hoy. Jesús no entra en esto. Simplemente dice, hija, no te han condenado, yo tampoco, pero no lo hagas más, no peques más. La respuesta a este amor de Jesús hacia el pecador depende de si éste es consciente de que lo es o no. El que es consciente de que está en pecado se da cuenta de lo que Jesús está haciendo por él al acercarse a perdonarlo, a amarlo. Y la respuesta es el agradecimiento. Como prueba de agradecimiento, la conversión. Zaqueo es el ejemplo perfecto. En cambio, el que se considera justo no experimenta gratitud ante el amor de Dios, pues considera que se lo merece. Como nadie es perfecto y todos en mayor o menor grado somos pecadores, al no darnos cuenta del inmerecido amor de Dios, no cambiamos y por lo tanto no mejoramos. De este modo se cumple lo de que los últimos serán los primeros, pues los que eran grandes pecadores suelen terminar por ser más santos que los otros que no lo eran tanto. El ejemplo de tantos santos es una buena prueba de ello. El Señor resume cuál debe ser la actitud del que se ha sentido amado por Él sabiendo que no lo merece, con la respuesta que le da a Simón el fariseo cuando le criticaba por dejarse abrazar por la pecadora. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha demostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Es una respuesta en doble sentido. El que muestra mucho amor recibirá mayor perdón y al contrario, al que mucho se le perdona debe demostrar más amor. No hay un solo santo, ni uno solo, que no haya experimentado en sí mismo su naturaleza pecadora, sin necesidad de haber sido grandes pecadores. Y la misericordia de Dios hacia él, misericordia que no merece. Es el agradecimiento ante este amor, ante esta misericordia, el que les ha llevado a ser santos, a intentar devolver bien por bien, puesto que, como dice el refrán, amor con amor se paga. Hay un momento en esta vida de Jesús en que él empieza a ser cortejado también por los fariseos. Dura poco, pero hay un momento en que es así. Incluso sabemos el nombre de uno de ellos. Seguramente no fue el único. Se llamaba Simón. Lo cuenta el Evangelio. Y le invita a su casa. No sabemos si a la comida, a la cena, le invita a su casa.
Simón tiene la impresión de que él, fariseo, posiblemente rico, está haciendo un favor a Jesús. Él es condescendiente con Jesús. Este maestro que hace milagros es pintoresco. Voy a hablar con él porque mis compañeros que están todo el día pinchándole, él se defiende bien. Vamos a intentar otra estrategia, el acercamiento, ¿no? Vamos a ver si con esto conseguimos algo más, o quizás Simón tenía un cierto interés, no lo sé. Pero Simón se siente por encima de Jesús y considera que Jesús tiene mucha suerte en ir a su casa, en que sea el invitado en su casa. Y ese día ocurre lo de la historia, la anécdota de la pecadora esta, que no sabemos el nombre, se especula si fue la Magdalena, en fin, no sabemos el nombre. Que entra en la casa de Simón, bueno, las grandes casas, grandes portalones abiertos, un patio central, bueno, en pleno banquete entra esta mujer, se cuela, se arroja a los pies de Jesús y empieza a derramar el perfume de nardo carísimo. Bien. Y Simón piensa, esto es un escándalo, en mi casa además, y luego no se entera, no sabe quién es esta. Es probable incluso que llevara ese vestido típico de las prostitutas. O en cualquier caso, no sabe leer el corazón de la gente. Esto es un escándalo, todo el mundo se daría cuenta, en fin. Y Jesús le dice eso, le dice Simón. Le pregunta, Simón, ¿quién amará más? ¿Al que más se le perdona o al que menos se le perdona? Simón contesta, el que más se le perdona, claro. Dice, pues fíjate, he entrado en tu casa y no me has dado el agua para lavarme las manos, ni me has puesto un criado para que me lavara los pies, que era un acto de cortesía. En cambio, esta mujer, que es una gran pecadora, ha entrado aquí, ha lavado mis pies con sus lágrimas y ha ungido mis cabellos con el perfume. A quien mucho ama, mucho se le perdona. Y a quien mucho se le perdona, mucho ama, mucho tiene que amar. ¿Dónde estaba el problema? En que aquella mujer, pecadora, seguramente de temas sexuales, bueno, aquella mujer era consciente de su pecado. Siendo consciente de quién eres tú, tienes la posibilidad, eres más capaz de agradecer el que tengan misericordia de ti. Pero cuando tú no eres consciente de tu pecado, que no significa que no lo tengas, porque Simón no era una prostituta ni un prostituto, y no sabemos si iba con prostitutas, no lo sabemos. Pero pecado tenía, el de la soberbia, desde luego, y luego el pecado original, y otros que también tendría de otro tipo. En cambio, Simón no se siente un pecador. Al contrario, siente que él le hace un favor a Jesús. No se siente honrado por Jesús, porque Jesús ha aceptado venir a comer con él, como sí se sintió honrado por Jesús Zaqueo. Zaqueo sabe que es un pecador, se siente honrado por Jesús, agradece y cambia. Esta mujer se siente honrada por Jesús sabiendo que es una pecadora, agradece y cambia. Simón, que es un pecador, pero que no se siente pecador, es honrado por Jesús que ha ido a su casa. No agradece y no cambia. Primero, cuando nos están quitando la conciencia de pecado, nos están impidiendo agradecer. Porque si te quitan el pecado es una cosa y si te quitan la conciencia de pecado es otra. Si te quitan el pecado, aparte de que el pecado evidentemente te lo quita Dios y tú, colaborando con Dios, no pecas. Quitarte la conciencia de pecado significa que vas a seguir haciendo el mal, pero ahora vas a creerte bueno. No cambias, no puedes cambiar. ¿Cómo vas a cambiar si no eres consciente de que necesitas cambiar? Por lo tanto, al quitarte la conciencia de pecado, te impiden agradecer a Dios. Al impedirte agradecer a Dios, no tienes ningún motivo para cambiar. Ni crees que Dios haya hecho algo por ti. Habrás salvado al mundo mundial. A mí no, porque soy maravilloso. Ni crees que le debes nada a Dios, ni te das cuenta de que hay cosas que tienes que corregir. Tú eres perfecto. Y si alguna vez te entra alguna duda, cada vez menos veces, te vas a buscar a ese cura que te va a decir que haga lo que hagas, todo está bien hecho. Te vas a ir ya con la conciencia todavía más drogada. Esto
es una situación que, repito, estamos viendo a pasos agigantados. Es que ayudarte a ver la realidad moral, te quita la autoestima. No, es que hay que engañar a la gente porque no tiene la autoestima muy baja. Yo no sé esto de la autoestima. En aquella época de Jesús seguramente no se hablaba ni se estilaba ni en la de San Pablo, ni en la de San Francisco, ni en la de San Ignacio, esto de la autoestima. A mí me suena un poco pues bueno, en parte por lo menos un poco a pitorreo, ¿verdad? Usted, si no es que trata de la autoestima, tu autoestima tiene que estar basada no en la mentira de creerte bueno siendo malo. ¿Qué tipo de autoestima es esa? Tu autoestima tiene que estar basada en la verdad. En la verdad de que consigues vencer el mal a veces. Y en la verdad de que te arrepientes y vuelves a empezar siempre. Ahí es donde tiene que estar tu autoestima, no en el engaño de que te digan, tú eres estupendo. La culpa de todo lo tienen los demás, quien sea, tus padres que no supieron darte la ternura, aquel profesor, tu jefe, o sea, todo lo que te pasa, siempre la culpa la tienen los demás, para que así tu autoestima esté muy alta, ¿no? Porque tú eres perfecto. Oiga, esto es un suicidio. Es un suicidio. Esa persona está suicidándose, porque primero está basándose en la mentira. Posiblemente una parte de lo que te pasa, posiblemente la tengan efectivamente, no tuviste los padres perfectos, bueno, pues no tuviste buen ojo para elegir compañero o compañera, también era culpa tuya, en parte, digo yo, en fin, tu trabajo no era el ideal, pues lo que sea, pues una parte sí que es cierto, ¿no? Pero también hay una parte tuya. El considerar que todo es siempre culpa de los demás y no hacer un examen de conciencia, de decir yo tengo, aunque sea una parte pequeña de culpa, pero tengo una parte de culpa, primero es no basarte en la verdad, estás construyendo sobre un cimiento falso, no hay cimientos, y luego además es que no vas a cambiar nunca, porque toda la vida te vas a empeñar en echarle la culpa al otro. Por eso, cuando Jesús va con malas compañías, y eso le cuesta las críticas, Él no lo deja, pero no lo deja porque ha ido a demostrar su amor a esas personas. Y esas personas, cuando se saben pecadoras y amadas, esas personas agradecen y cambian. Pero también ha demostrado su amor a otras personas como Simón el fariseo, que también era un pecador, pero al no saberse pecador, no agradece y no cambia. Al contrario, se revuelve contra Jesús. Me he puesto aquí hoy el reloj porque no quiero terminar demasiado tarde, pero voy a intentar a ver si puedo otra entera. Y que conste que esta no la había terminado. Os aconsejo luego que leáis lo de la pregunta con respuesta. Quiero hablar de la cuestión del divorcio. He recogido aquí citas de Mateo, 2 citas de Mateo sobre el mismo tema. Algunos, a los que no les da vergüenza hacer pública su ignorancia, dicen que Jesús estaba influido por las normas morales de su tiempo y por las costumbres que imperaban entre los judíos. Por ejemplo, dicen eso cuando dicen que Jesús no ordenó sacerdotisas porque en aquella época y en aquel ambiente la mujer estaba muy en segunda categoría. Dice, hombre, pues teniendo en cuenta que defiende a la adúltera cuando todos la iban a matar, que rompe la ley del sábado tan importantísima, porque tenía que hacerlo para ayudar a personas, o por ejemplo este tema que vamos a tratar ahora del divorcio, no parece que Jesús fuera una persona muy condicionada por el que dirán. Además, no hubiera costado mucho, y al menos en un primer momento no hubiera sido un gran escándalo, meter a unas cuantas mujeres en la última cena, porque no se hubiera enterado nadie, aquello era una cosa a puerta cerrada. Y después ya podía haber aconsejado, oye, esperad un poquito, que ahora total me van a matar dentro de 4 días, dentro de unas horas, me van a matar. No andemos ahora complicando la vida. Ya cuando resucite o dentro de un siglo, decírsele al sucesor de San Pedro que ya entonces sí,
porque yo ya consagré aquí. O simplemente que lo hubiera hecho y ya hubiéramos sacado las consecuencias 2000 años más tarde, ¿no? Repito, fruto de la ignorancia absoluta o de la mala fe el decir que Jesús actuaba condicionado por su ambiente y que enseñaba las cosas que enseñaba todo el mundo. Pues efectivamente enseñaba cosas que enseñaba todo el mundo, pues que no había que matar y que no había que pegar a los padres y que no había que engañar a la señora o al marido. Pues sí, eso lo enseñaba, pero eso lo enseñaba no porque lo enseñara todo el mundo, sino porque era la verdad y tenía que enseñarlo. Su deseo, el deseo de estas personas de desacreditar a Cristo, o al menos a algunas cosas que no les gustan de lo que enseñó Cristo, les lleva a mostrar atrevidamente su ignorancia. Como estamos viendo una y otra vez, el Señor se enfrentó con los criterios más arraigados de su cultura y de su religión, precisamente para purificarla de cosas que no eran de Dios, pero que habían sido asumidas como tales. No buscaba los conflictos, pero no los rehuía cuando estaba en juego defender la verdad. Su rechazo frontal al divorcio es uno de los ejemplos más claros de esto. La religión judía aceptaba con normalidad el divorcio, lo mismo que lo aceptaban las religiones paganas de su entorno. Era algo usual, más aún no solo aceptaban el divorcio, sino que también lo hacían con el repudio, que se diferencia del primero en que el divorcio exige presentar algún motivo que lo justifique, y el segundo, el repudio, se basa en la voluntad del hombre para rechazar a la mujer sin motivo alguno y de forma totalmente unilateral. El que se divorciaba generalmente era él, A veces era ella, si era de una familia, pero casi siempre el que se divorciaba era él. Con frecuencia se llama divorcio en el Antiguo Testamento a lo que es en realidad un repudio. Por ejemplo, este texto del Deuteronomio. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, un hombre toma una mujer, no una mujer toma un hombre o un hombre y una mujer deciden casarse, no. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no halla gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Esto era el Deuteronomio, Es decir, esto era el Pentateuco, esto eran las escrituras más íntimas, después veían a los profetas, pero esto era el corazón del mensaje. Y esto Jesús lo purifica, no lo acepta, pero creo que esto estaba arraigadísimo. Excuso decir que estaba arraigadísimo entre los hombres. Yo no recuerdo si aquí lo cito, pero en una de esas prescripciones tal, estaba permitido divorciarse de la mujer porque había dejado quemar la comida. Llegabas a casa, las lentejas, que era un plato muy corriente, las lentejas estaban un poquito agarradas, oye, porque por lo que fuera, ¡hala! Ya estás cogiendo el petate y marchándote. ¿A dónde? Pues a casa de tus padres o a la calle, me da lo mismo, ya estás marchándote de casa. Y esto era la costumbre, y Jesús se enfrenta con la costumbre. Por eso, ¿cómo pueden decir que Jesús enseñaba las cosas que enseñaba a todo el mundo y que las cosas que enseñaba Jesús tienen que ser purificadas porque eran las enseñanzas judías? Oiga, pues habrá cosas que sí, vuelvo a repetir, claro que el Señor enseñaba que no había que matar, pero habrá cosas, muchas, entre ellas esta, en que iba absolutamente contracorriente y que le causó problemas enseñar eso. El recurso al divorcio cuando la mujer envejecía, esa era otra, llegó a ser tan frecuente que el profeta Miqueas, inspirado por Dios, lo critica. Expulsáis de sus hogares confortables a las mujeres de mi pueblo y arrancáis a sus niños para siempre mi honor. Es verdad que en el libro del profeta Malaquías se dice: no traiciones a la esposa de tu juventud, pues yo odio el repudio, dice Yahvé, Dios de Israel. Pero en la época de Jesús, los hombres estaban divorciando de sus esposas por las razones más insignificantes. Por ejemplo, los rabinos permitían el divorcio si la esposa había dejado quemar la comida. Legalmente lo permitían.
Una de las escuelas rabínicas, la de Shammai, recomendaba que solo se acudiera al divorcio por una violación moral grave. Sin embargo, la mayoría de los rabinos eran de la escuela de Gilel, que permitía el divorcio casi por cualquier cosa. Todos estaban de acuerdo, los de una escuela más estricta y los de la otra, todos estaban de acuerdo en que el divorciado no solo podía volverse a casar, sino que debía hacerlo, y además lo antes posible, pues vivir en celibato era visto como una violación a la masculinidad de un hombre. Es decir, una escuela minoritaria decía, oye, no te divorcies sino por algo serio. Pero la otra, que era la de la mayoría, decía, te puedes divorciar por lo que tú quieras. No pasa nada, yo te firmo aquí. O sea, el equivalente al obispo o al cura, te firmo, te voy a mandar a la calle y ya está, ¿no? Pero en cualquier caso, los dos aceptaban el divorcio. Y además, ambos decían, te has divorciado, cásate con otra enseguida. En este contexto, y como era frecuente, para ponerle a prueba le plantean la cuestión de si era válido el divorcio por cualquier motivo. Así lo dicen explícitamente, por cualquier motivo. Sabían que si rechazaba el divorcio, se hacía impopular, puesto que los hombres lo consideraban un derecho. Pero también sabían, porque a esas alturas ya le conocían lo suficiente, que el Señor estaba en contra de esa práctica. Por eso le ponen una prueba, si no. Lo que no esperaban era la respuesta de Jesús. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Les dice el Señor, aludiendo al plan inicial del Creador. Ellos entonces le recuerdan que Moisés sí lo había permitido, el texto del Deuteronomio citado. Con lo cual llevan a Jesús al terreno donde ellos querían, forzándole a enfrentarse con la autoridad del más grande legislador de Israel. Jesús no se amilana, no da marcha atrás. Les responde que eso lo permitió Moisés por la dureza de vuestro corazón, pero que no era esa la voluntad originaria de Dios. Para entender esto hay que saber que, dado que en aquella época el hombre podía tener varias mujeres, la época de Moisés, le era fácil hacer la vida imposible a la esposa que no quisiera, incluso llegando a la violencia física. Por eso, ante la total indefensión de la mujer, Moisés consideró que era más humano mandarla a la casa de sus padres que maltratarla. Es decir, lo que Moisés hace, que es permitir el divorcio, es para evitar que la mujer sea maltratada, porque el hombre tiene poligamia y tiene varias. Oye, Abraham tuvo varias, y no solo él. Por lo tanto, Moisés da una ley que Jesús después critica y cambia, pero lo hace para defender a las mujeres que antes del divorcio estaban todavía peor. Eran tratadas literalmente como esclavas en la casa. San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo y Santo Tomás de Aquino, he consultado a ellos, también lo interpretan así. Pero en su respuesta Jesús dice también otra cosa más difícil de entender. Os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Estaría aparentemente permitiendo el divorcio si la esposa ha cometido adulterio contra el marido. Vuelvo a leer el texto. Os digo que quien repudie a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Podríamos decir entonces, bueno, vamos a ver, hay una causa de divorcio al menos. Ella le engaña a él o él le engaña a ella, y entonces ahí hay motivo para divorciarse y luego volverse a casar. Vale. En realidad, parece que la palabra usada por el Señor fue porneia, que debería traducirse por fornicación más que por adulterio. Y se estaría refiriendo a situaciones de hecho que se habrían producido cuando el hombre vive con la mujer o tiene tratos frecuentes con ella sin ser su esposa, lo que llamamos un concubinato. Es decir, si tienes una relación de concubinato, adulterio o fornicación habitual con una mujer, una especie de matrimonio, de hecho, sí te está permitido poner fin a esa relación, que es en sí misma pecaminosa. Esto es lo que está diciendo Jesús. Es decir, tú estás en una relación de fornicación con alguien, vives con ella, no vives con ella, pero como hacían antes
los ricos, sobre todo de la construcción, ¿verdad? La tienes un pisito preparado, y vas a visitarla con frecuencia, bueno, con la frecuencia que te permita que tu esposa no se entere. Bueno, que me he quedado más tarde esta noche en la oficina, cariño, que voy a llegar un poquito más tarde a casa, ¿vale? Esa cosa que a veces pasa, que no a que todos los que se quedan hasta tarde en la oficina les ocurra eso, pero bueno, es una cosa muy socorrida, ¿vale? Entonces ese caso sí que lo puedes terminar, porque eso no es matrimonio, eso es fornicación. Es decir, tú tienes una mujer que debería de ser tu mujer, pero por los motivos que sean no quieres o no puedes, no es tu mujer, eso sí que te está permitido terminar con ello. No solo te está permitido, sino que debes hacerlo. El Señor no se estaría refiriendo, por lo tanto, a que si la mujer es adúltera, el hombre se puede divorciar, sino a que si el hombre es adúltero, puede y debe poner fin a ese adulterio para casarse con la repudiada, si es que ambos están solteros o con otra. De hecho, si Jesús hubiera querido aceptar el adulterio de la esposa como motivo para justificar el divorcio, no habría hecho otra cosa más que situarse en la línea del rabino Shammai, el más estricto. Sin embargo, su rechazo al divorcio ante la primera pregunta de los fariseos y su apelación al plan original de Dios indica que esa no era su intención. Es decir, la escuela estricta sí que permitía el divorcio cuando la mujer había sido infiel. Y Jesús hubiera dicho en ese caso, desde el primer momento, podéis divorciaros en esa condición o podéis divorciaros, como dice el rabino tal, en esa condición. Así lo entendieron sus contrincantes, que no habrían seguido insistiendo si hubieran visto que Jesús aceptaba al menos un motivo para el divorcio. Por eso el Señor concluye que ese segundo matrimonio es adúltero y no debe ser permitido. Lo mismo, además, vale para la mujer, tanto si ha sido repudiada por su marido como si la iniciativa la ha tenido ella, cosa muy poco frecuente en aquella época. Así lo entendieron todos, incluidos los discípulos de Cristo. Si el Señor se hubiera mostrado partidario de permitir el divorcio si la esposa era adúltera, es decir, si se hubiera alineado con las tesis del rabino Shammai, no se habría producido ni sorpresa ni escándalo. Había un sector minoritario que aceptaba eso. De no, yo no voy a separarme de mujer salvo por algo realmente muy grave. Pues no había habido ni sorpresa ni escándalo. En cambio, todos comprendieron que el rechazo al divorcio era absoluto, sin excepciones, y eso les pareció tan duro, a los hombres, obviamente, tan duro, tan difícil de aceptar, que hasta algunos de sus seguidores lo consideraron una exigencia imposible de cumplir, y se lo dijeron claramente. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Es decir, sus discípulos dicen, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. La ley nos permite divorciarnos, y ahora tú nos dices que no podemos divorciarnos. Es que no merece la pena casarse si no te puedes divorciar. Era tan extraño y tan difícil para ellos que no hubiera divorcio, que no solo no lo comprendían, sino que les llevaba incluso a rechazar el matrimonio. Sin divorcio, no me caso. Oye, ¿qué es lo que estamos viendo con los jóvenes de hoy, no? No me caso, vivimos juntos y así me puedo separar cuando quiera, sin ningún tipo de problema legal. Oye, que el divorcio hoy en día es automático, por lo menos en España. Y sin motivos. Hoy no hay divorcio en España, hay repudio. No tienes que dar motivos. Simplemente no quiero vivir con esta persona y ya está. Y es automático. Pero tienes que ir a un notario o tienes que hacer separación de bienes si no la hiciste al principio o lo que sea. No, vivimos juntos. La mujer nunca se dará cuenta lo suficiente, la mujer de hoy especialmente, de hasta qué punto esto la perjudica. Y de que siempre, aunque pierdan los dos, que pierden los dos y pierden los hijos, siempre la que más pierde es ella. Siempre. Porque al final, nunca en mi vida he oído decir, fíjate, este es padre soltero, con un sentido un poquito despreciativo. Pero muchas veces he oído decir, con un sentido despreciativo, injustamente despreciativo, pero lo he oído decir, esta es una madre soltera. Diré, al final, el mundo sigue siendo tan machista como entonces, quizá hoy más hipócritamente machista que entonces.
Jesús, ante este enfrentamiento de sus discípulos, una vez más, no rebaja sus exigencias morales. Cuando le dicen, es que en este caso no merece la pena casarse. En este caso, pasa la página y aprovecha para dar una lección sobre el valor de la castidad consagrada, es decir, la de aquellos que renuncian al matrimonio para dedicarse por entero a Dios y a la evangelización. Es verdad que eso lo considera un don de Dios, algo que el Señor ha concedido solo a algunos. Pero para todos vale lo de que si te casas y te divorcias, no te puedes volver a casar, y si lo haces, estás viviendo en adulterio. Pregunta con respuesta. ¿Ha cambiado el Papa Francisco la norma de la Iglesia que prohíbe comulgar a los divorciados vueltos a casar civilmente? Sin duda que esta cuestión ha sido una de las que más se ha debatido en la Iglesia durante los últimos años. El cardenal Caffarra, ya fallecido, uno de los mejores expertos en teología moral, decía: si el Papa hubiera querido cambiar el magisterio precedente, que es clarísimo, habría tenido el deber, y el deber grave, de decirlo clara y expresamente. No se puede cambiar la disciplina secular de la Iglesia con una nota, y además de tenor incierto. Estoy aplicando un principio interpretativo que siempre se ha admitido en teología. El magisterio incierto se interpreta en continuidad con el precedente. Se refería Caffarra a que el único punto de la exhortación apostólica Amoris Laetitia en el que se podía basar la posibilidad de comulgar a los divorciados vueltos a casar es una nota marginal, la número 351. Esta dice así: en ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor. Igualmente destaco que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. El artículo del Amoris Laetitia, que completa o aclara la nota, dice: a causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. Y después en la nota viene la nota que comenta a pie de página este texto, dice: en ciertos casos esa ayuda podría ser también la de los sacramentos. El Papa está planteando: la situación es objetivamente pecaminosa. No está diciendo el Papa que vivir en concubinato, es decir, divorciarse de una mujer sin haber obtenido la nulidad matrimonial y casarse con otra, o de un hombre, divorciarse de un hombre y casarse con otro, sea una cosa buena, ni siquiera neutra. Está diciendo que es una cosa, dice claramente, una situación objetiva de pecado. ¿Pudiera darse el caso de que no fuera subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno? Bueno, dice usted, en esos casos, en ciertos casos, habrá que verlo. ¿Podría darse el caso? Vamos a ver, pues doy el ejemplo de la violación. La mujer violada no peca, aunque haya tenido relaciones fuera del matrimonio. Yo me he encontrado en un caso concreto con una mujer que vivía aterrada, una mujer católica casada con un musulmán y que vivía aterrada, literalmente aterrada por su marido, que amenazaba, por supuesto, con maltratar a las hijas si ella no se sometía a todo lo que él quería. Y ese todo lo que él quería eran cosas que a ella como mujer y como católica, como mujer y también como católica, le repugnaban. Pero estaban sus hijas por medio. Y esto hace ya años, varias veces, estando en la parroquia, varias veces vino a desahogarse conmigo, ¿no? Es decir, hay situaciones que son realmente límites, y uno no puede nunca imaginar todas las opciones posibles, pero hay situaciones que son realmente límites. Existen estas situaciones límites. Pero esas son
situaciones límites, es decir, situaciones excepcionales, no son las situaciones de todos los días, no es todo el mundo que se divorcia y se casa con otro, que es a donde se quiere, por desgracia, llegar a parar. En 2016, los obispos de la provincia eclesiástica de Buenos Aires publicaron un documento dirigido a los sacerdotes para ayudarles a interpretar la Amoris Laetitia, sobre todo en la espinosa cuestión del acceso a la comunión de divorciados vueltos a casar. Entre otras cosas decían que si se llega a reconocer que en un caso particular existen limitaciones que reducen la responsabilidad y la culpa, sobre todo si la persona considera que caería en una ulterior falta, provocando daño a los niños de la nueva unión, Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía. Es decir, que ante el riesgo de cometer un mal mayor, se podría acceder a la comunión por parte de aquellos que están viviendo en adulterio, porque no se han casado por la Iglesia, debido a que tienen un matrimonio anterior del cual no han conseguido la nulidad. Ante esta interpretación, el Papa contestó elogiando el documento de los obispos argentinos y diciendo que no hay otras interpretaciones. El pontífice, por lo tanto, avaló la posibilidad de que en determinados casos, cuando falte la libertad para poder elegir, al no cometerse pecado mortal, porque no existe esa libertad, las personas puedan comulgar, pues estarían en gracia de Dios. La cuestión no ha dejado de ser debatida, ni siquiera después de que el Papa haya querido zanjarla, haciendo publicar en las actas oficiales del Vaticano su respuesta a los obispos argentinos. El peligro que muchos ven está en que, si se acepta que las circunstancias puedan hacer que un comportamiento objetivamente malo deje de serlo y quien lo comete no pierda la unión con Dios, se deje abierta la posibilidad de hacer uso de esa interpretación para cualquier otro tema, tanto de la moral sexual como de otros aspectos de la vida moral. Personalmente considero, además, que esta apelación a valorar las circunstancias en este caso dejaría vacía de contenido la prohibición del Señor de no contraer nuevo matrimonio si se ha producido un divorcio. Si Jesús hubiera querido especificar situaciones en las que esa prohibición no valía, las habría dicho. La existencia de una escuela rabínica que se oponía al divorcio por cualquier motivo, pero que lo aceptaba en determinadas situaciones, le habría permitido encontrar una solución sin necesidad de enfrentarse radicalmente, como lo hizo con el divorcio y sobre todo con el posterior matrimonio del divorciado. Si lo que se busca es retorcer la ley para encontrar la manera de hacer lo que uno quiere con la conciencia tranquila, sin duda que esta argumentación será útil. Pero si lo que se busca es hacer lo que Jesús enseñó, no sirve para nada. Es decir, personalmente considero que hay que interpretar las palabras del Papa, como dice el cardenal Caffarra, en continuidad con la enseñanza anterior. Hay situaciones, límites, en las cuales podría darse ese caso en que viviendo en una condición objetiva de pecado, esa persona subjetivamente no pecara. Yo no puedo descartar esas situaciones límites. Y creo que a esas situaciones límites es a las que se refiere el Papa. Son situaciones límites. Pero lo que estamos comprobando es que no se da ese discernimiento honesto, sincero, fiel a la palabra, sino que lo que estamos viendo es que esas situaciones límites no son tales situaciones límites, sino que se ha convertido en lo que tú quieras y cuando tú quieras. Y además, por ejemplo, el cardenal Casper, cuando presenta esto en uno de los consistorios con los cardenales al principio de todo, al principio de presentar el debate, pone un caso. Dice: una mujer divorciada, vuelta a casar, etcétera, lleva a su niño a hacer la primera comunión y ese día le apetece, por muchos motivos, estar con su hijo, que su hijo la vea, en fin, le apetece comulgar. ¿Cómo vamos a prohibirle comulgar ese día? ¿No? Y yo recuerdo que Monseñor Paglia dijo, hombre, habría que hacer un día de indulgencia y que se pudiera comulgar una vez al año, por ejemplo, en Navidad. Oiga, mire usted, que esto no es serio, ¿no? Que no puedes decir un día de happy hour, ¿no? Entonces, esto no es serio. Oiga, esto, evidentemente, la consideración de Monseñor Paglia no la recogió nadie, y yo creo que seguramente él no tardó mucho en olvidar aquella idea infeliz. Pero sí que es cierto que si tú vas a decir
que puede comulgar esa señora porque ese día le apetece, no me estás planteando un asunto de si la señora es o no subjetivamente culpable. No es eso lo que ha planteado Casper. Ha dicho compasión ante la pobre señora que le apetece que comulgue con su niño y que le apetece comulgar con su niño, y entonces por compasión, pues más o menos lo que dice Paglia, una vez al año tengamos compasión y que comulgue todo el mundo. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de que hay que averiguar si esa señora de verdad está en una situación límite tal en la cual si se divorcia pues va a ser una catástrofe para ella, para su familia, va a ser un mal mayor, va a ser... Vamos a estudiar el caso. Pero no, esto que se ha convertido, se está convirtiendo o se puede convertir en una completa manga ancha. Repito, creo que es un tema suficientemente importante como para dejarlo a la conciencia y a la discreción de la dirección espiritual con un sacerdote que no sea un sacerdote que te va a decir que sí, que es lo que tú buscas. Porque se está jugando con Dios, con el sacramento de la Eucaristía. Se está jugando con lo más sagrado que tenemos. Y esa señora, vamos, que yo conozco Franciscano de María concretamente en ese caso, esa señora llega a hacer la comunión de su hijo y le dice a su hijo: hijo mío, sabes que venimos a misa todos los domingos. Te habrás dado cuenta que no comulgo nunca. Y no puedo comulgar. Y no puedo comulgar porque soy fiel a la Iglesia. Me cuesta trabajo entenderlo y me cuesta trabajo aceptarlo, pero por encima de todo soy fiel a la Iglesia. Esa es una lección que el hijo no olvidará en su vida. Terminamos con un momento de oración en silencio.